Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín.
Somos B1 más B2, B3, todas miradas unidas, desde la oscuridad al brillo. Somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir, es destino. B1 más B2, B3, todas miradas unidas, desde la oscuridad al brillo. Somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Es destino. Es sentido. Aquí en directo en Discapacidad.tv, B1 más B2 más B3. No os habéis dado cuenta, pero este circuito de verano, Navidad, Semana Santa, por lo menos aquí en España, va a una velocidad que da, bueno, no te das ni cuenta prácticamente, y van pasando los años muy deprisa, y cuanto más grande te haces, me parece que más deprisa va. Hoy haremos una reflexión sobre un tema básico, fundamental en el colectivo de personas con discapacidad, que es la integración laboral. Mirad, si la integración laboral sea difícil, la dignidad de las personas con discapacidad, porque en nuestro país de España, los que no tienen la oportunidad de trabajar, tienen que vivir básicamente de lo que llamamos la pensión no contributiva, que es una pensión que da el Estado sin haber cotizado a la Seguridad Social. Pero aquí en nuestro país no llega ni siquiera a los 400 euros, que yo sepa, esta pensión contributiva. Con lo cual, para dignificar la vida de discapacidad, será fundamental la integración laboral. Para empezar, significa una mayor autoestimación para los afectados, se sentirían mucho mejor, se sentirían útiles para la sociedad. Muchas veces personas pues ven que va pasando el tiempo y no tienen oportunidad de trabajar. Y también estamos pidiendo hace mucho tiempo, los discapacitados, el cumplimiento de las leyes, porque parece ser que hay leyes de primera y leyes de segunda. Unas leyes cuyo incumplimiento supone sanción pecuniaria o privativa de libertad, y otras que es un cachondeo. Es decir, lo que no puede ser es que si un día dejas de pagar un impuesto y te pasas de días, cada día 20, cada trimestre hay que pagar los impuestos, y si te pasas un solo día, te llega una multita de Hacienda diciendo que tienes que pagar tal cantidad. Y si no lo pagas, te meten un cargo de un 20%. Y si no lo pagas, al cabo de tiempo te viene a una policía y te embarga pues una fotocopiadora o un ordenador, o cualquier cosa que tengas por el despacho o por la casa. En España hay una ley que se promulgó el año 1982, la famosa LISMI, Ley de Integración Social del Minusválido, en aquella época nos llamaban minusválidos, que en aquella ley se contemplaba la obligatoriedad de que las empresas privadas de más de 50 trabajadores tuviesen el 2% de contratación de discapacitados. Y las empresas públicas, el 3%. Ha pasado 27 años, del año 1982, 27 años ni más ni menos. Es una ley que nadie cumple, ni tan siquiera la administración pública. Si repasamos las diferentes comunidades autónomas, el Estado central, las diputaciones, en algunos casos estamos en el 0,5, 0,7, yendo un poco bien 1,2, 1,5. Por favor, las leyes son para seguirlas, porque si no, no las promulguen. Es decir, la soberanía del pueblo está en el Parlamento, en el caso de las Cortes Españolas y aquí en Cataluña el Parlamento de Cataluña, y cuando nos reunimos todos, que son nuestros representantes, deciden las leyes. Para empezar, cumplimos estas. Y luego, la solidaridad que esperamos, que también hay que formar a los empresarios, porque no hacemos la tarea más importante, lo estamos diciendo hace mucho tiempo, hay que formar a los empresarios, tienen que conocer las capacidades de los discapacitados, porque si no difícilmente nos contratarán, ¿no? Si no saben que un ciego puede ser tan hábil como un vidente tomando apuntes o trabaja con un ordenador, pues no nos contratarán, ¿no? Si no sabe que un discapacidad intelectual puede ser un magnífico conserje, un magnífico, no sé, mozo de almacén, el tema de la limpieza, el tema de hacer la organización un poco del despacho. Y hay ejemplos, ¿eh? Hay ejemplos. Hay muchos ejemplos en nuestra sociedad de compañeros de todo tipo de discapacidades, sean físicas, psíquicas, sensoriales, que están empezando desde su trabajo y llevan años haciéndolo. Y lo que nos falta es la oportunidad, básicamente la oportunidad.
Y ya vamos a poner en contacto con nuestro invitado de esta noche, que hoy tenemos un gran placer, porque a mí estar siempre con Ricard López es un auténtico placer, porque es de aquellas personas especiales. Ricard López, que es presidente de la Asociación Catalana de Sordociegos y también de la Federación Española de Personas con Sordoceguera. Ricard, buenas noches. Hola, buenas noches, Manel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Sí? Sí. Ricard, que se metió en este mundo de la pluridiscapacidad en este tema, porque estamos hablando de personas con pluridiscapacidad, recordemos personas con sordera y ceguera, luego hablaremos de... Es difícil encontrar una persona plenamente sordociega, pero eso nos lo explica de seguida el Ricard. Te metiste en este mundo por un problema familiar, Ricard. Sí, efectivamente. Casi hace ahora unos 18 años que tuvimos, mi mujer y yo, un problema. Esperábamos gemelas y era un parto con mucha dificultad, tuvo muchas dificultades. Hubo prematuridad extrema en aquellas épocas. Los médicos pues fueron muy competentes, los hospitales estaban muy bien preparados de neonatología, pero a pesar de eso, una de las niñas tuvo muchos problemas, ¿no? Y de resultado de esto, de las agresiones de medicamentos muy potentes, de intervenciones que hubo que hacer, quedó totalmente sorda y totalmente ciega. Ella jamás ha podido ver y jamás ha podido oír. Y con una pequeña parálisis cerebral. De resultas de esto, pues toda mi vida desde entonces, pues condicionada por este tema, ¿no? Preguntamos cuando llega este caso, tanto los afectados como los familiares, el impacto que supo por la familia y cómo reaccionaste a este impacto de la noticia de que contabais en vuestro seno con una persona con pluridiscapacidad. Empezamos por pasar 6 meses en la UCI. Mi hija pues podía morir en cualquier momento. Entonces mi mujer iba durante el día, yo iba durante la noche. Tenía que continuar trabajando yo, ¿no? para cuidar a mi familia. Entonces fueron 6 meses de que en cualquier momento podía morir de esta amenaza, y fueron 6 meses de absoluta, como diríamos, no vida. O sea, no me atrevía ni a hablar con mi mujer y yo no teníamos la capacidad de podernos hablar, porque era a través de los médicos, de los profesionales, que nos íbamos enterando del uno del otro, de cómo estaba nuestra hija y demás, ¿no? Fue una etapa durísima en la que no sabemos cómo logramos sobrevivir. Realmente fue así. A partir de ahí, pues ya empezamos a poder rehacernos, empezamos a comprender que no había solución médica en ninguna parte del mundo, que lo que teníamos que hacer era trabajar por la hija que teníamos, no por la hija que nos hubiera gustado tener, que era pues como su gemela, que la gemela pues a los pocos días ya la pudimos sacar del hospital y es una niña sin ningún problema hoy en día. Y desde entonces hemos estado trabajando en esto, ¿no? Hemos creado asociaciones donde no había, estamos creando soluciones donde no las hay, y estamos pues moviendo padres y juntando pues personas con sordoceguera para ir aflorando soluciones donde no las hay todavía, ¿no? Porque en aquella época pasaste también el calvario del diagnóstico, ¿o fue inmediato el diagnóstico en vuestro caso? Bueno, el diagnóstico que nosotros nos dijeron cuando nos dieron a nuestra hija es que tendríamos un vegetal toda la vida. Este fue el diagnóstico que nos dieron, ¿no? Luego hemos visto que no fue una cosa personal para nosotros, que muchos otros padres con casos semejantes se han encontrado igual. Pero ese fue el diagnóstico. Hasta los 5 años no hubo otro diagnóstico. A los 5 años nosotros mismos supimos de que había unas conferencias, unos profesionales que iban a hablar sobre sordoceguera, personas sordas y ciegas al mismo tiempo, y nosotros no sabíamos qué era eso. Pero viendo el temario de aquella conferencia comprendimos que nuestra hija era lo que ponía allí. Entonces nos fuimos a esa conferencia, estuvimos 4 días oyendo profesionales de toda Europa que nos hablaban de esos temas, y comprendimos que esa era la necesidad de nuestra hija, como nosotros debíamos trabajar. Y ahí fue donde vimos como unos amigos míos, que es de Institución Fátima en Buenos Aires, ¿no? Empezaron lo mismo, dimos una vuelta, una mirada a nuestro alrededor, vimos que no había nada y comprendíamos que lo que hubiera que hacer lo teníamos que hacer nosotros. Y ese fue nuestro caso también. Porque en aquella época, a nivel de ayudas, pocas. Ninguna. O sea, francamente ninguna. Ni como familia de personas con discapacidad, como familia cuidadora que nos gusta a nosotros llamarnos, ni para nuestra hija. Es decir, no había soluciones aptas. Fuimos a buscar a la administración, fuimos a buscar a organizaciones muy importantes, y todo el mundo pues más o menos lo que nos venía a decir es que poca cosa es lo que se podía hacer y ya está.
Y tú decides un buen día poner manos a la obra, como dices, a raíz de esta conferencia que escucháis con vuestra hija, que vemos más adelante que es un caso bastante parecido a Helen Kessler, que en la película Miago de Anna O'Sullivan también está muchos años sin diagnosticar. Te das cuenta que la forma mejor de ayudar es montar una pequeña asociación y empezar manos a la obra. Sí, empezamos así, montamos una pequeña organización, nos ponemos a movernos, empecemos a pedir ayuda, vemos que en España no nos van a dar ninguna ayuda que conduzca a algo positivo porque vemos que van pasando el tiempo y no llega nada. Entonces decimos, bueno, pues quizá lo que tenemos que hacer es salir fuera, porque si aquí no hay nada, quizá en otras partes sí la haya. Entonces empezamos a buscar a nivel de toda Europa y descubrimos que sí, que fuera hay, que hay países donde hay residencias, que hay países donde hay programas de atención específicos, que hay programas de formación para profesionales, que hay muchas cosas. Nos ponemos en contacto con esta gente y esta gente nos acogen de mil amores. Entonces descubrimos la Red Europea de Sordoceguera, descubrimos Sordoceguera Internacional, pedimos su ayuda, pedimos colaboración y lo que nos proponen es trabajemos juntos. Fuimos a trabajar juntos y así fue como, con colaboración de todos los países europeos, nos fuimos al Parlamento Europeo y solicitamos que el Parlamento aprobara una Carta de Derechos de las Personas con Sordoceguera de Europa. Eso fue un momento en el año ya 2004, pues de absoluta, de enmarcarlo, de ponerlo en un lugar muy importante para todos, ¿no? Porque el Parlamento Europeo ha sido la declaración que ha aprobado por una mayoría más aplastante en toda la historia del Parlamento Europeo. Y de ahí nos viene que luego hemos podido volver a nuestro país y hemos podido decir, el Parlamento Europeo ha aprobado esta Carta de los Derechos de las Personas con Sordoceguera. En España, con esto, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, 2 años después fue que conseguimos que se hiciera una ley, la ley, no recuerdo la numeración, pero bueno, en reconocimiento de la sordoceguera. Porque eso, ni siquiera estaba reconocido por el ICAS cuando había una discapacidad, no ponía la palabra sordoceguera. Para nada, no. Esto es el equivalente a plurideficiente, y plurideficiente, como muchos saben, pues es un gran saco de muchas discapacidades juntas para las cuales pues no se puede hacer demasiada cosa porque la diversidad es muy grande y lo que se puede hacer es asistencial, pero nunca en el sentido de educativo, en el sentido de potenciar la autodeterminación, las propias capacidades de la persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa no era nuestra idea. Nuestra idea era que nuestra hija fuera tan autodeterminativa como ella pudiera. Que no fuera porque nosotros no teníamos la capacidad de darle los medios, lo que a ella le hiciera falta. Ese era nuestro objetivo. Ricard, muchas veces la gente nos pregunta cómo trabajar un sordociego, ¿no? Cuando yo explico por discapacidad, por ejemplo, en los cursos que hacemos en nuestra aula de estudios sociales, explicamos todas las discapacidades, la física, la sordera, la ceguera, la intelectual, la mental, y el último apartado es cuando hablamos de que se asocian muchas discapacidades. Y trabajamos básicamente el tema de la sordoceguera porque es el tema que más conocemos, desde que hemos estado más en contacto con él. Y la gente nos pregunta, pero ¿cómo se educa a un sordociego? Por ejemplo, actualmente en España, ¿recibe la educación necesaria o tiene que haber una educación específica para ellos, específica, con una metodología diferente? Todo esto hay que hacerlo, supongo. Bueno, tenemos que empezar por decir que el número de personas con sordoceguera es mucho más grande de lo que puede parecer a simple, por conocimiento simple, ¿no? El número de personas con sordoceguera es de un 40 por 100.000 personas de nuestra sociedad. En el caso de España, pues equivaldría a 16.000 personas. ¿Dónde están estas personas y cómo? No sabemos, porque no hay un censo. Pero dentro de este número tenemos que hacer clasificaciones necesariamente por el momento en que aparece el problema visual, el momento en que aparece el problema auditivo, si esto es al mismo tiempo, si es el momento de nacer o no, que hay pues una visión que se ha tenido un tiempo aprovechable, una audición que se ha tenido un tiempo. Todo esto nos condiciona en cómo podemos educar a estas personas. Básicamente son 4 tipos, ¿no? Como ya he dicho, si primero pues tienes problemas auditivos, luego visuales, si es al revés, si tienes las dos cosas y si es en el momento de nacimiento o si es más tarde adquirida, ¿no? Básicamente nosotros consideramos que la educación tiene que ser prácticamente específica. ¿Por qué? Pues porque aunque tengas un resto visual y un resto auditivo bastante aprovechable, no puedes nunca tú estar seguro de lo que estás viendo y lo que estás oyendo al mismo tiempo. No es una información concordante.
no es lo que las personas videntes y oyentes estamos acostumbrados a ver, y es que toda la información nos coincide a vista, a oído, a tacto, a vibración, a todo, a un montón de informaciones al mismo tiempo. Una persona sordociega no puede estar nunca segura, por tanto, hacen falta métodos de intervención específicos que no se conocen en España. Hay algunos profesionales que con el tiempo pues, han desarrollado métodos correctos, o por conocimiento, profesionales que se han ido a formar a Hilton Perkins en Estados Unidos y de ahí les viene este conocimiento, o bien pues por nuestros medios. Nuestra asociación lo que hacemos es formar a partir de métodos de formación de otros países extranjeros, ¿no? Buscamos dinero donde podemos, los traemos y nos forman, ¿no? Bueno, entonces ahí está. ¿Que tenemos que usar métodos de intervención específicos? Sí. Y además métodos de comunicación específicos, que pueden ser lengua de signos, como las que usan las personas sordas, a vista, pero a veces no, a veces en un campo para asignar muy pequeñito porque no hay visión periférica, o bien en las manos. Si no hay visión ninguna, entonces ya nos tenemos que coger las manos el uno al otro e ir haciendo estos signos. La cuestión es buscar esta heterogeneidad que estás comentando, el máximo potencial de cada individuo, buscar su máxima autonomía, sus máximos conocimientos, y depende de qué chavales incluso intentar temas de integración laboral. ¿O cómo está el tema este? Sin duda, tienes razón en que hay que trabajar persona a persona. Cada persona no solo es un mundo, sino que tenemos que asegurarnos que entiende y que comprende y que puede hacer las preguntas cuando necesita hacer las preguntas. Así que lo que necesitamos es trabajo uno a uno. Un mediador, que es la figura que nosotros queremos, el profesional específico, un mediador por cada persona sordociega. A tiempo completo, no unas horitas en un momento determinado. Entonces, en ese tiempo completo, si estamos hablando, por ejemplo, de integración laboral, claro que hay muchas oportunidades, claro que las hay, pero lo que ocurre es que el mercado laboral no está preparado para aceptar estas diferencias, ¿no? Yo recuerdo haber ido a un restaurante regentado por personas sordociegas en Francia, cerca de Poitiers. Bueno, era un restaurante donde una persona, por ejemplo, a 15 metros, una persona sordociega, vigilaba que no faltara el agua en ninguna de las mesas del comedor. Entonces uno dice, ¿pero cómo una persona sordociega puede hacer tal cosa? Bueno, es que tiene una visión central muy pequeña, pero muy perfecta, pero solamente esa visión. Entonces, si sabe exactamente dónde tiene que mirar cada cosa donde está y a mucha distancia, puede verlo. Porque claro, no tiene visión periférica, tiene que tener mucho cuidado con la orientación, con la movilidad, etcétera. Pero esa función la puede hacer. Entonces, es una función, ¿por qué no la va a poder hacer? Los cocineros, por ejemplo, pues había cocineros muy buenos realmente que no tienen por qué tener tanta visión, no tienen por qué tener tanta audición, pero bueno, es aprovechar las capacidades de cada persona sordociega para hacer las funciones que hagan falta. Por supuesto, en algunas funciones pues se requiere una persona vidente y oyente, pero bueno, sería la minoría, ¿no? Y en este caso lo era. Con Ricardo hablaremos de lo que sería necesario, lo que sería bonito y también lo que tenemos, porque de seguida, después del descanso, nos explicará cuál es la situación actual que tenemos en nuestra sociedad, lo cual quiere decir que el resto de países del mundo hay muy pocos que están por encima, y cuál queremos conseguir. Dentro de unos minutitos volvemos. Ya vais viendo que hay alguna que otra publicidad en los intermedios, no hay solo promos de otros programas. Estamos buscando sponsors. Esta cadena, este canal de televisión, entendemos que es fundamental para nuestra sociedad, porque es un medio de expresión de la discapacidad hacia toda la sociedad. Si queréis realizar ayudas de mecenazgo, sponsorización, patrocinio, en contacto. El Claudio y el Esteban son los que están detrás aquí detrás de la pecera, y si os ponéis en contacto con él os dirá exactamente lo que hay que hacer para colaborar y ayudar a esta, diría yo, maravillosa nuevo canal de televisión. Ricard, hablábamos de una educación que no existe todavía en nuestro país. Los chavales y chavalas deben de acudir básicamente a escuelas especializadas, ¿puede?
Bueno, es lo algunas escuelas que intentan especializarse, intentan hacer lo mejor posible, pero claro, la carencia de recursos, tanto profesionales como pues de otros tipos de temas, yo que sé, aulas sensoriales, de estimulación sensorial, de evaluación, profesionales específicos de rehabilitación, de orientación, movilidad, etcétera, etcétera, pues claro, son carencias que importan mucho y son diferencia. De una escuela a otra, algunos de los profesionales que hay pueden dar una diferencia importante, pero claro, son gotas para apagar un incendio que es realmente muy importante, ¿no? Por otra parte, hay centros donde simplemente los niños sordociegos van a estar aparcados, es un aparcamiento, ¿eh? Entonces, de ese aparcamiento pasan por los estudios pues perfectamente incluidos en los programas de inclusión, que incluyen, no sé exactamente qué tipo de aparcamiento, pero es un aparcamiento, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo llegas de esa manera a una vida adulta con cierta capacidad de autodeterminación, con capacidad de hacer algunas otras cosas? No llegas, porque simplemente no se te ha estimulado, no se te han dado pues, que diríamos, competencias en absolutamente nada, ¿no? Y la rehabilitación precoz básica también, cuanto más pequeños se les coja, se les estimule el resto que les debe quedar, debe ser importantísimo. Sin duda, sin duda, sin duda. Nosotros vemos pues personas sordociegas que se detectan a lo mejor a los 17 años con un resto visual muy pequeño, pero que si en su momento se hubieran podido coger, otra cosa sería en este momento, ¿no? Porque lo vemos, hay algunos críos que tienen una especialidad, pues por ejemplo, yo que sé, pasan por delante con un pote de trinaranjus, ¿no?, que veíamos hace un momento, pues lo ven y van a por él. Bueno, eso es una cosa que esa criatura ha desarrollado, pero si hubiéramos estado trabajando esto desde muy pequeños, habríamos podido sacar mucho provecho de este resto visual, ¿no? Sin duda. Y hay que decir a los oyentes, Ricard, que esto es muy costoso, comentas, por ejemplo, el acompañante de forma fija, de jornada completa, esto es muy caro, pero hay que decir a nuestros oyentes que para eso pagamos impuestos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir caro? Yo en cierta ocasión preguntaba, ¿esta televisión, las medidas de accesibilidad, ¿por qué no las tiene? Dice, es que no nos llega el dinero porque, claro, tenemos que contratar las películas y tenemos que pagar unos derechos, ¿no? Digo, bueno, ¿y ustedes por qué pagan tantos derechos por esas películas? Contraten unas películas más baratas, pero pónganle accesibilidad, pongan subtitulación y pongan otras cosas, porque me están discriminando a mucha gente, ¿no? Con esa razón del dinero. Pues bueno, es un problema de cómo hay que hacer estas cosas, ¿no? Pero hay que decir a la gente que la gente ahora mismo, el otro día ha comentado el tema que hay unos personajes en este país que ponen la sede fiscal en otros países y luego se aprovechan de nuestras carreteras, nuestras autopistas y también sus hospitales y caen enfermos de gravedad, por ejemplo, y que algunas veces los discapacitados tenemos gasto, pero lo que dices tú socialmente es justo. Sí, sin duda, porque es que las barreras las estamos poniendo nosotros, ¿no? Las personas que nos movemos sin ningún problema. ¿Hace cuántos años que están las rampas? Hace, pues no sé yo si podríamos decir... En España desde el 92. Desde el 92, muy bien. Antes pues pocas. Al principio era una lucha, nadie veía que había que poner estas rampas porque era encarecer la construcción del edificio o de las aceras, lo que sea, y además era una tontería porque todo el mundo podía andar. Pero claro, los que no andaban es que no estaban en la calle y no salían a la calle, ¿no? Ahora que están esas rampas, todo el mundo con el carrito de la compra las usa, todo el mundo con el cochecito de bebés lo usa, todo el mundo lo está usando y lo ve perfectamente natural y que de toda la vida tendría que haber estado. Bueno, pues de la misma manera, todo el resto de barreras que estamos poniendo, de la misma manera, ¿no? Habéis también, un tema que también explicamos mucho es el tema de actividades deportivas, de actividades de animación. También es importantísimo que sean personas cuanto más trabajan en estos aspectos. Sí, sin duda. ¿Cómo no podemos dejar estas áreas, ¿no?, de la vida humana? ¿Dónde vamos a socializar cuando la gente joven? ¿Dónde socializa mejor? ¿Dónde se desarrolla físicamente y con salud? ¿Dónde pues conoce sus amigos? ¿Dónde hace todo esto, ¿no? Pues en la escuela dificultades y aparte poco propicio. En el ocio, en el tiempo libre, en el deporte, pues hay grandes oportunidades y hay que aprovecharlas, como cualquier otro hijo de vecino, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es poner esos medios, ¿no? Hacer que los lugares donde se practica deporte sean accesibles, hacer que sean accesibles para estas personas, que podamos trabajarlo.
A lo mejor un mediador en sordoceguera pues puede intervenir ahí, preparando esos espacios, explicando esos espacios cómo son a esta persona sordociega, y luego esta persona pues puede desarrollar algunas cosas por sí misma. No hace falta que todo el tiempo quizá tenga ese mediador, pero tenemos que hacer todo este trabajo, ¿no? Tenemos que darle estas oportunidades. Ese mediador es fundamental. Los discapacitados visuales o ciegos, en algunas ocasiones, vamos por sitios que no conocemos. Y ahí ir con un mediador nos va genial, porque vamos tranquilos. El tema de la sordocieguera, con un nivel diferente, pero les puede ayudar en todo el aspecto, porque, como decías, Ricard, explicándole a un chaval con sordocieguera cómo es una piscina, ayudándole a la piscina, jugando a algunos deportes que puede hacer el ciclismo, ningún problema. Sí, sí, no, ningún problema. Sí. De hecho, hemos conseguido que haya bastantes jóvenes en nuestra asociación que son grandes nadadores, pero grandes nadadores, o sea, que hacen millas y millas y millas cada día en piscina, largos que yo no soy capaz de nadar tantísimo, ¿no? Claro, es una actividad muy completa, ¿no? Y que permite pues también otro tema que podría ser el hecho de estar abandonados de todo tipo de actividad, pues ocasiona pues que te tires un poco por la comida, que te tires a la inactividad, que engordes, que generes pues otra serie de dificultades, ¿no? Sin duda el deporte pues ahorra muchos problemas también, ¿no? Es una forma de actuar, ¿cómo se llamaría?, preventivamente, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Ahí también diríamos nuestras dos frases más importantes, que a los discapacitados nos gusta hacer exactamente lo mismo que el resto de la gente, con nuestras adaptaciones necesarias y nuestra eliminación de barreras de todo tipo, y un tema muy importante, que nos gusta pertenecer a la sociedad de una forma normal. ¿Cómo os ve la sociedad, Ricard? ¿Cómo los ve estos chavales? Cuando vais con tu hija por la calle, ¿veis las barreras de la mirada? ¿Sigue existiendo esto? ¿Lo apreciáis como también otros discapacitados? No solo esto, sino que nos vemos sometidos a muchas cosas que cuando no estás acostumbrado pues pueden ser fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos problemas de comunicación con mi hija, con personas sordociegas, que ocasionan problemas de comportamiento que pueden llegar a ser graves. Yo, pues me cuesta mucho explicarle a mi hija que ahora vamos a ir hacia aquí, vamos a ir hacia allá. A lo mejor ella no es lo que quiere hacer en ese momento y sin embargo yo no le doy opciones. Yo le digo vamos para aquí y punto, o no le digo nada y la cojo y vamos para allá, ¿no? Entonces, si en ese momento mi hija se revela, como hay casos, mi hija y otros, y pues en medio de la calle me organiza un espectáculo y se tira por el suelo y a lo mejor esto me está pasando en medio del paso de cebra y todos los coches lo que quieren hacer es pasar y que se saquen esta persona de ahí, ¿no? Pues es un problema grave, ¿no? La gente no entiende esto y no entiende que yo no estoy maltratando a mi hija por el hecho de que la estoy dejando a lo mejor que se esté dando golpes ahí, porque si me meto yo con ella me va a dar también golpes a mí o me va a morder, o sea que también tengo que actuar preventivamente, ¿no? Entonces la gente no entiende nada de todo esto, incluso a veces después de estos fenómenos, pues hemos ido al hospital porque hay un problema de un golpe serio, ¿no? Y lo primero que hacen los médicos, pues es protocolo de agresiones, ¿no? ¿Usted le ha pegado a su hija? Pues oiga, pues no. Yo justamente es lo que no lo voy a hacer nunca en mi vida, no le voy a pegar a mi hija. Pero estos golpes no tienen otra explicación porque uno mismo no se los hace. Pero mire, es que el umbral del dolor en estas personas, es una persona sordociega, es diferente. El dolor es un tema social, que lo aprendes. Para ella esto no es dolor, es una estimulación que se hace, ¿no? Entonces, claro, no me he visto nunca, pero cerca han andado la policía, ¿no? Si los médicos te creen o no te creen, es un problema también, ¿no? No es únicamente la formación del entorno social, sino incluso de los propios especialistas del mundo social. Sí, claro, sin duda, sí. Hay que comprender que estos son problemas de comportamiento y que tenemos que aceptarlos porque no sabemos tratarlos mejor y que esto es así, ¿no? Y que, bueno, pues no es una autoagresión, no es otros temas, no hay otras historias, ¿no? Vemos que hay muchos temas que reivindicar, Ricard. ¿Qué respuesta estáis obteniendo
por las que os tienen que ayudar más, porque dices que hay ¿cuántos mil? 16.000 en España. 16.000, no es para montar una asociación muy potente, 16.000 personas en toda España. Sobre todo si no se sabe quiénes son. Si no saben quiénes son, cómo están las familias, cómo llegar a ellas, cómo informar a los propios médicos de que existen estas asociaciones, cosa que hace mucho que estamos reivindicando, que los profesionales del mundo de la sanidad, aparte de curar a los pacientes, les hagan una fotocopia de las asociaciones que en su territorio las trabajan. Sería una forma de ayudar muchísimo tanto a los afectados como a los familiares. Pero básicamente, ¿qué respuesta está obteniendo la administración pública? Porque es la que más os tiene que ayudar. Bueno, pues la administración pública está en una situación, al menos en España, de quiero quizá, pero no puedo, y entonces pues eso me da la justificación a no hacer nada, ¿no? Nosotros hace 10 años que estamos reivindicando centros específicos. Si no tenemos un centro específico, no hay que hablar de más nada, o sea, nos abandonamos. Es imprescindible tener un centro de recursos específico donde poder los profesionales trabajar juntos y en equipo. Si esos profesionales no pueden desarrollar métodos de trabajo en equipo, entonces nada de lo que hagamos va a llegar a ningún futuro, ¿no? Entonces, ese centro tiene que existir, tanto como centro de día, de atención específico, de evaluación, de trabajo de los profesionales, de formación de esos profesionales y residencial. Y tiene que existir lo antes posible, porque en este momento en España, digamos que de los pocos y escasos recursos que se han dedicado a la educación, ya están saliendo muchas de estas personas sordociegas a la vida adulta, y no hay esas residencias, no hay esos centros de día que los puedan atender adecuadamente. Por lo tanto, ese esfuerzo que se hizo no va a servir para nada, porque va a haber una regresión a los comportamientos y a los funcionamientos anteriores, ¿no? Vosotros, vuestra asociación, estáis haciendo lo posible. El otro día fuimos a visitarte, luego hablaremos también de la semana Helen Kessler. Estás intentando montar un pequeño equipo de atención directa a los afectados. Sí, es cierto, nosotros hemos creado un pequeño centro de recursos adecuado a los recursos económicos que nosotros podemos obtener, que son muy pocos, y en este centro de recursos pues lo que hacemos es esto, un poco formar a nuestros profesionales, incluso a través de matriculaciones virtuales en universidades de otros países donde ya esta formación existe, y con esta ayuda pues lo que estamos haciendo es mucha difusión entre los medios profesionales también. Hemos creado una guía de detección de casos de sordoceguera que es muy sencilla y es para no profesionales, para no especialistas, mejor dicho, y la estamos enviando por medios de Internet a todos aquellos centros que debieran entender y todavía no entienden, que son los servicios sociales, los servicios sanitarios y los servicios educativos. Estamos teniendo algún éxito. Y pues, por ejemplo, me es muy grato decir que el centro, no recordaré el nombre exacto, pero en Tarrasa, el centro sanitario de Tarrasa, que son diferentes hospitales y centros y CAPS, pues estamos dando unas sesiones a los profesionales especializados, los profesionales de estos centros, y estamos teniendo un gran éxito. Estamos explicando este problema de detección y estamos explicando cómo pueden informar y qué cosas se pueden hacer con estas personas que se puedan detectar, ¿no? Hace un momento el intermedio decía el Ricard que se aprovecharán estas cámaras de esta cadena de televisión, de este canal de televisión, para que vayamos explicando todos estos temas. Es decir, aprovecharemos a hacer sesiones de formación, porque Discapacidad TV también quiere intentar a todos sus televidentes formarlos sobre estas temáticas. Y una de las que también trabajaremos en este programa, cuanto menos, será el tema de la sordoceguera, y veremos nuestro programa para que vengan a explicarnos todos estos técnicos y comentas de tu propia asociación, detallitos y detallazos de cada uno de los temas, la psicología, ayudas técnicas, porque el otro día, por ejemplo, Ricardo me comentaba el tema de la rehabilitación básica, la movilidad con bastón, etcétera, etcétera. Ricard, aquí hay dos intermedios, ahora viene el segundo y ya de seguida el Ricard nos explicará sus sueños. Con el Ricard estaríamos muchas horas hablando, hemos hablado un poco de su aspecto humano,
mucho que hablar de Ricard en ese aspecto, porque tú, Ricard, trabajas en la caja por la mañana. Sí, ahí me gano la vida, sí. De 8 a 3. De 8 a 3. ¿Y en la asociación de? 3:30 a no se sabe, depende. Si al día siguiente hay subvenciones y no llegamos, pues tendremos que ser hasta que aguante el cuerpo. ¿Y a comer? Sí. A comer, pues eso, media hora. Media hora. Normalmente, pues tenemos la asociación, un pequeño localito a 20 minutos, 25 minutos andando desde donde trabajo, y en ese trayecto pues me como un bocadillo. De 8 a 3 en la caja. De 3:30, os puedo asegurar que unos días a las 12, a la 1 y a las 2, sobre todo me presentan una subvención y llegas a destiempo. Esto sí. Es la fecha tal, y del día 14 hay que acabar la subvención. Luego a la noche antes te estás hasta la madrugada con tal de presentar a la hora oportuna la subvención. Ricard, hablemos de sueños, porque estoy convencido que los vas a conseguir. Explica tu opción de intentar este centro que dices que no existe, que sé que estás luchando a tope por ahí. ¿Dónde estará? ¿Qué se hará? ¿Dónde estará? No lo sé. ¿Qué estará? Sí. ¿Qué estará? Sí, porque tiene que estar. Yo no pienso morirme sin que mi hija tenga un sitio donde ella y otros como ella puedan hacer la vida que ellos quieran, tan normal como ellos quieran, ¿no? O sea que, a ver si por favor Dios me hace este favor de que yo aguante hasta que eso esté en marcha. Tenemos muchos proyectos, hemos estado en contacto con muchos ayuntamientos pidiendo un trozo de terreno de concesión pública para poder construir. Nuestras mejores oportunidades en este momento parece que estarían en Montcada y Reixac, en una frontera con el Parque de Collserola, que parece que habría un terreno suficiente para poder hacer la construcción del centro de nuestros sueños, que sería todo esto, sería la residencia, sería el centro de día, sería el lugar donde los profesionales podrían formarse y trabajar en equipo y juntos, y todo al mismo tiempo, y desde ahí dimanar, sin duda, profesionales y conocimiento para toda Cataluña. Desde ahí se dirigiría toda la sordoceguera en Cataluña, porque habría otras soluciones, habría personas sordociegas que podrían vivir en su vida en su propia casa, y de vez en cuando pues tener la ayuda, un determinado soporte de algún profesional. Sí, un profesional de aquí, que pueda con un botón pues pedir ayuda. Pues mira, me he estresado, he perdido el resto de vista que tengo y me tardo 2 días en poder recuperar el resto de vista, necesito ayuda. Pues cualquiera de estas cosas que sea posible, ¿no? Entonces, para esto, lo que necesitamos es que en España esto funciona con euros, ¿no? Y los euros pues son 3 millones de euros. Si yo consigo este terreno, me hacen falta 3 millones de euros para construir. Y luego me hacen falta la otra cosa que es aún más horrorosa, y es ¿cuánto cuesta una persona sordociega para ser atendida como necesita, con esta 1 a 1 de profesional? Pues nuestros cálculos son de aproximadamente 6.000 euros por mes. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir todo este dinero en España? Un país donde atamos los perros con longanizas, pero ni perros ni longanizas hay, ¿no? No lo sé. Esto en Francia está ocurriendo. Las pensiones para una persona con sordoceguera del mismo tipo, por ejemplo, que mi hija, pues son mucho más de 6.000 euros. Y esto para atención. Otras cosas son las infraestructuras necesarias, que hay otro dinero. En Inglaterra, muchísimo más dinero. No hablemos ya de Dinamarca, donde el Estado tiene el compromiso de que va a dar los servicios que requiera las personas con sordoceguera, y que si esa persona con sordoceguera encuentra una solución privada donde sea del mundo que le satisface mucho mejor, el Estado se la va a pagar. ¿Qué mejor garantía que calidad de servicio que da una ley como esta, ¿no? O en los países nórdicos, Noruega, Suecia, donde una persona con sordoceguera representa entre 100 y 200.000 euros por año. O sea, muchísimo más dinero, ¿no? Todavía para poder ser atendida como persona, con dignidad. Claro, yo no sé si voy a conseguir estos 6.000 euros por mes, pero voy a luchar porque esto sea así. ¿Cómo sueñas ese centro? ¿Qué te imaginas? ¿Las habitaciones cómo serían? ¿Las aulas? ¿Cómo te lo imaginas? Me las imagino perfectamente. Me las imagino perfectamente porque las he visto. Las he visto en Poitiers, en Francia, donde están la mayoría de los centros para personas sordociegas de Francia, ¿no? Las he visto en Dinamarca, sobre todo en Dinamarca, donde hay el centro piloto que vamos a ver, si los Reyes Magos existen, que me traigan como este, ¿no? ¿Qué es lo que he visto? Un centro
donde esa habitación prácticamente está desnuda antes de que venga esta persona sordociega. Y esta persona sordociega, cuando viene, se trae sus muebles, se trae su cama, se trae todo lo que para él es importante en la vida, ¿no? Desde su casa. Para él no supone un grandísimo problema irse de su casa, hacerse adulto, ir a una residencia donde va a ser adulto. No va a ser una residencia institucionalizada, sino que va a ser una residencia donde él dirá, pues mira, el jueves quiero ir a cortarme el pelo. ¿Cuál es el mediador que toca en ese día para que me pueda acompañar? Si es que le hace falta esa ayuda. Entonces, todo eso lo va a planificar y lo va a organizar. Y va a organizar qué día quiere ir a ver a sus padres, porque ya es adulto. Entonces, puede querer hacer cosas como no ir a ver a sus padres, aunque a sus padres le gustarían seguro irlo a ver a él. Pero es una vida de adulto y en esa residencia es lo que él va a tener, ¿no? Y los profesionales que ahí están son los que van a organizar esa vida de adulto, son los que le van a dar esa libertad que nunca va a tener en la casa con los padres, nunca. ¿Por qué? Porque los padres pues vamos a sobreproteger, vamos a hacer, pues, como veo en muchas madres, ¿no? Quedan solas con su hijo con discapacidad, con su hija con discapacidad, y al final son dos cuerpos físicos, pero solamente una mente, ¿no? O sea, ahí hay una comunión, una única persona se han transformado. Entonces eso es algo que hay que romper. Hay que hacer adulto a la persona sordociega y hay que hacer libre a ese padre, a esa madre, ¿no? Para que sea también una persona por sí misma. Tienes bastante representatividad internacional, estás en todos los foros internacionales de soroceguera. Sí, es verdad, mucho más que en España. Aquí los profetas no los apedrean, ¿no? Gracias a todo este trabajo que antes explicaba en el Parlamento Europeo, pues ha venido pues el hecho de estar trabajando a nivel internacional con una organización que se llama DBI, Deaf Blind International, Soroceguera Internacional, gracias a la cual pues estamos organizando conferencias mundiales, conferencias regionales. Con regionales nos referimos, por ejemplo, a Europa, América, Asia, África, conferencias de este calibre, de gran calidad en los profesionales que intervienen y, bueno, pues conociendo pues los últimos adelantos y conocimientos en las diferentes áreas, ¿no? Y no solo eso, sino también proyectos de investigación. Por ejemplo, ahora DBI me ha pedido que lidere un proyecto a nivel mundial sobre el concepto de advocacy, que en una mala traducción al castellano vendría a ser algo así como patrocinio, la situación de la sordoceguera en el sentido de qué leyes apoyan, qué administraciones apoyan, qué es lo que habría que pedir a estas administraciones y leyes para que apoyen más en cada país, porque claro, cada país tiene su situación social y no podemos salir de esa realidad, ¿no? Las soluciones que nosotros apliquemos en España no tienen por qué ser válidas en absoluto para Argentina, para Venezuela u otros países. Ellos tienen que aprender ahí a construir sus propias realidades, sus propias soluciones, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es compartir pues métodos, podemos compartir ideas. Desde Venezuela, por ejemplo, pues nos vienen grandísimas ideas sobre aulas al aire libre en los parques de la ciudad, ¿no? Ellos tienen menos recursos todavía que nosotros, entonces aplican esto y lo que hacen es que extienden colchas de diferentes colores en diferentes partes para que por el resto visual que tengan las personas sordociegas reconozcan en la de color verde pues las actividades que se van a hacer distintas de las de color rojo, que van a ser pues otras actividades, ¿no? Y de estas formas pues organizan actividades muy ricas, perfectamente ricas, ¿no? En España habéis prácticamente en cada comunidad autónoma estáis creando una asociación y habéis montado una Federación Nacional de Personas con Sordoceguera. Sí, es una Federación Española de Sordoceguera que hemos creado por muchos motivos. No solamente el compartir conocimientos, el compartir con recursos, los escasos que tenemos, sino el hecho de trabajar juntos por conseguir mejores recursos. En España, la figura del IRPF, que es los impuestos que se pagan... Ahí te voy a preguntar, el 0,7% de IRPF que destinamos de momento a iglesia o a organizaciones no lucrativas como las nuestras, ahí hay que incidir porque esos 3 millones de euros, el mantenimiento es otro tema que habrá que hablar con las representantes de las instituciones de Cataluña básicamente, pero la infraestructura inicial podría salir de ahí. Pues efectivamente podría salir. Tenemos que luchar por este tema. Es la primera vez que como federación nos podemos presentar a estos proyectos de subvención del IRPF, porque como organizaciones
autonómicas, digamos, Asociación Catalana, pues no teníamos ningún acceso, no era viable, ni un euro, ¿no? En cambio, como federación sí podemos llegar en proyectos que compartimos pues con, yo que sé, con los vascos, con Aragón, con Baleares, con Castilla y León, con Ceuta, con las Canarias. En fin, tenemos ahora mismo gente en todas partes. No mucha, porque no es mucha la detectada, los casos detectados, pero hay gente. Y además estos programas van a atender a las familias, van a atender a las personas sordociegas, van a atender a los profesionales, van a atender a los voluntarios. En todo ello, como un paquete realmente importante, nos vamos a presentar al IRPF, que es un extraordinario importante. Y el año que viene vamos a decir que necesitamos residencias no solo en Cataluña, también en Aragón, también en el País Vasco, también en Baleares, también en Castilla y León, también en Canarias y muchos otros sitios. Una por autonomía para empezar. Esta sería la perfección, sí. Empezar como un centro piloto y un centro llamaríamos de excelencia. Un centro en donde en cada autonomía se desarrolle la especificidad, porque claro, cada autonomía tiene sus recursos, ¿no? Quizá hay cosas muy buenas. En Asturias, por ejemplo, pues hay gente que está haciendo, ¿cómo se llama esto? Hablando de deporte, practica el deporte de vela. Es como increíble, ¿no? Y son muy buenos estos chicos sordociegos, ¿no? Bueno, pues es una realidad para ellos y hay que potenciarla. Nosotros aquí no, aquí pues el patito de goma en la bañera y es el máximo esfuerzo de natación que hacemos, ¿no? De deporte. Entonces ahí está el tema. En cada lugar hay que trabajar por la solución más adecuada a la situación social, ¿no? Un auténtico muro, ya lo ven ustedes, ya lo veis vosotros. Es decir, pero hay personas como el Ricard que tozudamente se pega cada vez con el muro. Y sabes una cosa, Ricard, lo romperás. Porque estoy convencido, hay veces que venís aquí y transmitís algo, y eso se transmite en ti. Te conocí hace bastantes años y tu lucha, tu forma de dedicarte, la forma de expresarte, estoy convencido que vas a convencer a nuestras autoridades de Cataluña al 0,7% y más de una empresa, por favor, es decir, no lo sé, es decir, las grandes empresas multinacionales, ya sabemos que hay muchas necesidades, ¿no? Pero esta creo que es fundamental, porque hay un colectivo importante que está poco atendido y que son las personas con sordocieguera. Ricard, te quiero dar las gracias por tu presencia en este programa. Te repito, la oferta que te hemos hecho está a tu entera disposición siempre que quieras presentar a no sé, a uno de tus técnicos que quiera explicar una conferencia, porque también queremos hacer formación desde este canal de televisión. Gracias por tu presencia y a todos vosotros nos volvemos a ver. Bueno, este programa se repite varias veces durante la semana, con lo cual os clicáis a discapacidad.tv, veis que otros ya se repite y si queréis vernos en directos estaremos aquí con vosotros cada martes de 9 a 10. Buenas noches, nos vemos, Ricard. Muchas gracias a Discapacidad TV. Hasta siempre. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos. Somos B1 más B2, B3, todas miradas unidas, desde la oscuridad al brillo. Somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir, es destino. Desde la oscuridad al brillo, somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Es destino. Es sentido. Oh, oh. Es destino. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor.
Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.